tema hombre clave. Hombre clave es un producto para vender millones de pesos, de primas, para un ¿Cómo empresario que... andamos, cómo andamos de Pues, asistencia? a ver, vamos a ver, seguro que se van anotando. Ahorita tenemos 24, ya tenemos 24 y ahorita se anotan más porque apenas son las 7:33. Entonces, pues qué gusto, Felipe, que también va a ser, ya Alejandro Lama tiene 16 invitados en la tarde, Ok, en qué bueno. la presentación en la tarde para venta. Acuerda que en la Bien. tarde tienes que venderles el producto a todos, son puros comerciantes, empresarios que requieren de un hombre clave porque se van a morir o se va a morir su hombre clave o se va a incapacitar y es ahí donde hace su efecto el que genera la riqueza para el negocio, para la empresa. Entonces hay gente enamorada de su negocio, enamorada de su empresa, que quiere que trascienda su empresa y el hombre clave es esa parte de protección y además también para hacer una estrategia fiscal y una estrategia que ya les dará a conocer en el expertise de Felipe, de la experiencia de Felipe en este producto, en hombre clave. Pues mi querido Felipe, ya mandé tu currículum, ya todos te conocen, ya todo el mundo sabe, algunos nuevos a lo mejor no te conocen, pero tú eres el patriarca de seguros, entonces, entonces eres la última palabra en hombre clave. Y pues sin más preámbulo, Felipe Ferreira queda con ustedes y no se les olvide, hoy todavía pueden invitar gente para que tengamos casa llena en nuestra plática financiera de hombre clave a las 7 de la noche. Hoy, 7 de la noche, plática financiera, inviten a todos prospectos y prospectos a clientes y clientes, porque tienen muchos clientes que no les han vendido hombre clave y son clientes para hombre clave, que ya ahorita Felipe les dará a conocer estos conocimientos de el hombre clave. Adelante, mi querido Felipe. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Miren, primero que nada agradecerle su asistencia, agradecerle al ingeniero Guerrero que me invitó a dar esta plática. Yo cuando tengo esta oportunidad de hacerlo, lo que a mí me gusta es que haya una participación de las personas que están asistiendo, porque si no esto se convierte pues en una lección y no se trata de eso, porque diariamente de las preguntas yo aprendo mucho y yo creo que todos podemos aprender y enriquecer nuestros conocimientos a través de las preguntas. Entonces, pónganse abusados porque les voy a preguntar, a algunos de ustedes no los conozco, pero sí les voy a preguntar y sí les quiero pedir que participen, ¿no? Porque si ustedes quieren saber de hombre clave, pues yo les digo dónde se pueden meter a diferentes sitios en internet, incluso en Seguros Monterrey, y les van a dar toda una presentación y les van a decir qué es el hombre clave. Pero aquí lo importante es que participemos para que veamos dónde están las oportunidades para presentárselos a nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, Roberto Basabe, ¿cómo estás? Buenos días. Roberto. Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenos días. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte. Bien, gracias. Oye, Roberto, ¿qué te dice a ti la palabra hombre clave? Bueno, para mí es como que el hombre más importante, ¿no? El hombre fundamental, ya sea en la casa, en el trabajo, en alguna organización. Es como que el hombre base, el hombre, no sé, pues como dice la palabra, hombre clave es el hombre importante que, no sé, que sostiene, que ayuda, que fortalece. Perfecto, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Lorena Villar, ¿qué te imaginas tú que un hombre clave puede ser en una empresa? Hola, buenos días. No, yo soy de la parte de recluta. Ah, perdón, Lorena, perdón. Bueno, entonces, a ver, Maggie Brito. Maggie, ¿estás ahí? Hola, sí, perdón, hola, muy buenos días. Bueno, el hombre clave es una parte importante de algo, ¿no? Ya sea, bueno, en este caso entiendo que esté enfocado a un negocio, a una empresa. Exacto. Así lo entiendo yo. ¿Qué te imaginas que podría ser un hombre clave en una empresa? Perdón, no escuché cómo. ¿Qué te imaginas o qué te imaginas que puede ser un hombre clave en una empresa?
Puede ser el director, puede ser alguien que tenga algún conocimiento específico, o que conozca algún procedimiento importante que se tenga que hacer en la empresa, conocimiento de algún sistema para que funcione la empresa. Ok, ok. Entonces, como su palabra lo indica, es una persona, valga la redundancia, clave, ¿no? Que implica que su puesto es muy importante y que de ese puesto pueden depender procesos, pueden depender ventas, pueden depender incluso relaciones financieras, etcétera, etcétera. Es decir, que esa persona no estando en la empresa representa un hueco, un hoyo que se tiene que cubrir. ¿Es correcto? Bueno, justamente el producto hombre clave, que incluso está avalado por el reglamento de seguros y además de manera importante también por la ley del impuesto de la renta, representa que las empresas puedan protegerse de esa situación que se puede llegar a dar si esta persona se incapacita, si esta persona llega a fallecer, si esta persona se va de la empresa. Y entonces, la propuesta que hace la aseguradora es decir, bueno, mira, trasládame ese riesgo. ¿Se acuerdan qué hacen las aseguradoras en general? Aseguran los riesgos de la gente y de las empresas. Y así tomamos los riesgos, ¿no? De las personas y de las empresas. Entonces, la empresa, ese riesgo del que hablábamos, de lo que representa el hombre clave, el director, un técnico especialista. De hecho, en el lenguaje general, el seguro de vida deducible para empresas para asegurar técnicos y o dirigentes. Así está establecido en la ley. ¿Ok? Técnicos y o dirigentes. Entonces, la empresa traslada ese riesgo a la aseguradora lo toma y le dice, ok, si llega a pasar cualquiera de estos eventos, que se vaya, que renuncie, que fallezca, que se quede incapacitado o invalidado para trabajar, nosotros tomamos ese riesgo a través de un seguro que se llama hombre clave. ¿Qué tipo de seguro se puede utilizar para este hombre clave? ¿Alguien me puede decir? Rodrigo Total Cano, ¿cómo temporal. estás? Ah, perdón, Buenos días, Felipe. No. Puede ser un total o un temporal, ¿no? ¿Qué características debe tener ese seguro? Que te cubra fallecimiento o alguna invalidez, ¿no? Hay una No. característica muy importante. A ver, Estela, dime. Son los tiempos, tiene que ser de 5, 10, 15 o hasta 20 años. Correcto, correcto. Y ahorita Rodrigo mencionó que puede ser temporal o total. Vamos a hablar ahorita del seguro de hombre clave en general y luego al final vamos a hablar del tema del total, porque tiene ciertas aristas que tenemos que analizar, ¿ok? Entonces, es un seguro cuya temporalidad puede ser de 5, 10, 15 o 20 años, ¿correcto? ¿Qué otra característica debe tener ese seguro? Tiene que estar a nombre de una persona moral, no puede ser física. ¿Por qué? Porque se supone que es el hombre clave de bueno, yo tengo entendido que es para SADCB, ¿no? Empresas de ese estilo, y por eso tiene que ser de esa manera, porque si le pasa algo al hombre clave, los ingresos se tienen que acumular en los ingresos de la empresa. Bueno, yo tengo esa idea. Bueno, es esa idea porque es el beneficiario bastante acertada. es de la empresa. A ver, Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Felipe. Es porque el beneficiario tiene que ser la empresa. ¿Por qué el beneficiario irrevocable tiene que ser la empresa? Porque en caso de fallecer o incapacitarse o tener cualquier eventualidad, los trabajadores, en ese momento la empresa adquiere ese beneficio del dinero para poder sustituir a esa persona clave. Okay. Entonces, en la póliza, hablando en general del hombre clave, el beneficiario
quedamos que es la empresa como beneficiario irrevocable, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces, regresando a la póliza, es una póliza cuya temporalidad debe ser de 5, 10, 15, 20 años, cuyo beneficiario irrevocable tiene que ser la empresa, y el asegurado, ¿quién es? El hombre, no sé, el director de la empresa, puede ser un socio. Ok, a ver, ¿qué características debe tener un hombre clave, en principio? ¿Cuáles se les ocurren? En general, porque hay varias, pero no quisiera entrar tanto detalle, porque el día que ustedes tengan un prospecto así, lo van a analizar con lupa, pero en general, ¿qué se les ocurre que debe tener ese hombre clave? Ya hablamos de por qué es un hombre clave. ¿Qué características debe tener ese asegurado? A ver, Guillermo Linares. ¿Estás ahí, Guillermo? No, Guillermo no está. Salatiel. Aquí estoy. ¿Me repites la pregunta, por favor? A ver, ¿qué características, algunas de las características que debe tener un hombre clave? Bueno, pues yo creo que para empezar legalmente, la primera, bueno, pues es persona física, debe ser una persona física en la cual requieras, como lo han dicho, algunas empresas tienen como su secreto industrial de procesos, que tenga cierto conocimiento de procedimientos que nadie más maneja más que él para que pueda ser considerado como un hombre clave, ¿no? Ok. ¿Alguna otra que se les ocurra? Lo dijimos muy al principio. El hombre es clave porque puede ocupar un puesto de dirección donde incurra en lo que, por ejemplo, decía Guillermo, que a lo mejor tenga algunos procesos que son confidenciales y que pues representan un alto costo para la empresa en caso que no estuviera, ¿no? Que su vacante provocaría un costo adicional en su contratación, por ejemplo, porque tiene relaciones importantísimas con clientes o con industriales o con créditos bancarios, que también podría ser un tema el que no estuviera él, etcétera, etcétera. Como la palabra lo indica, es un hombre clave dentro de la empresa. Entonces, su ausencia o su sustitución representa un costo adicional para la empresa. No sé si hasta ahí está más o menos claro. Después vamos a ver qué tipo de documentación se requiere donde se justifica todo esto, ¿correcto? ¿Alguien tiene duda? Irlanda, yo he estado muy callada. A ver, Irlanda, ¿qué dices? Irlanda. Felipe, buenos días. Buenos días. Entonces, ¿qué opinas, Irlanda? Pues definitivamente creo que todo lo que estás comentando es ¿Qué fundamental. comenté? ¿Pero qué comenté ahorita? Ya los caché, no están en la junta, nada más están prendidos, no están en la junta, ¿eh? No, A ver, discúlpame. Escuché un mensaje y me distraje. Es muy importante que estemos todos en la junta, porque yo, y no lo digo en mala onda, me preparo para esto porque lo que quiero es que todos aprendamos. Entonces, si nada más ponemos la fotito y no participamos, pues es como si estuviera yo hablando con la pared. Entonces, pongan atención, por favor. ¿Cómo se determina la suma asegurada? ¿Cómo se determina la suma asegurada? ¿Cómo se debe determinar o qué aspectos influyen para determinar la suma asegurada de el hombre clave? Felipe, una pregunta antes. Sí. Si la empresa tiene un crédito, también se puede utilizar este tipo de póliza. No te escuché, perdón. Si la empresa tiene un crédito. Ajá. La póliza de hombre clave también puede funcionar para cubrir si falta esta persona. ¿Sabes qué? Al final no se te escucha. ¿Puede funcionar para qué?
Ernesto. A ver, creo que la pregunta iba por... ¿Ya me escuchas? Ahí ya te escuchamos, sí. Ok. Si la empresa, el hombre clave tiene un crédito para su empresa, también La puede empresa funcionar. más bien. La empresa, sí. Ajá. ¿Puede funcionar la póliza de hombre clave? A ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? Rodrigo, ¿la puedes contestar, por favor? Rodrigo Cano. Sí, o sea, se refiere a que si la empresa tiene un crédito, que con el hombre clave pueda pagar ese crédito, tendría que ser un hombre clave total y, y que cuando lo reciba acumule capital necesario para pagar el crédito, pero obviamente calculando la retención de impuestos que va a tener al final. Entonces sí se podría porque se acumula sus ingresos, ¿no? A ver, ¿que alguien quiere dar otra opinión? Bueno, entonces voy a preguntarle a Hola, Felipe. Elizabeth. A ver, ¿qué opinas de esta respuesta que dio Rodrigo? La pregunta Bueno. concreta es, si la empresa tiene un crédito, la voy a hacer tal cual la hizo José Ernesto. ¿El seguro de hombre clave funciona para pagar ese crédito? Bueno, creo que sí funciona para pagar las deudas que tenga la empresa a la muerte del hombre clave, que tenga la empresa. Pero lo que acaba de decir Rodrigo sobre el DOTAL o especificando que el DOTAL lo hace, ese sí, yo tengo, no lo sé, no tengo preciso ese dato. ¿No lo tienes preciso? Es decir, no le entendiste a la respuesta de Rodrigo. Yo quiero dar mi respuesta, Buenos Felipe. días. A ver. A ver, vamos Felipe. a terminar con Elizabeth. Mira, Elizabeth, ahorita va a hablar Alejandro y él va a dar su respuesta. De acuerdo, gracias. ¿Listo, Felipe? Sí, claro. Mira, yo, de acuerdo a lo que creo, es que el beneficio que tiene el contratar una póliza de hombre clave se refiere para sustituir a aquellas personas que son claves en la empresa y que tienen un costo para poder adquirir a un nuevo miembro. Esas personas tienen un costo de preparación y ese dinero que le dan de suma asegurada a la empresa sirve para resistir ese gasto que se va a erogar. Ok. ¿Están de acuerdo todos? ¿Alguien no está de acuerdo con lo que dijo Alejandro? Sí, de hecho, para eso se usa el dinero, ¿no? Se supone que es para costos de entrenamiento y capacitación, pérdidas de experiencia direccional, disminución de los créditos de la empresa. No, ya no aplica. Gastos de búsqueda y entrenamiento de un sustituto y posible disolución. ¿Dónde lo estás leyendo, Estelita? A ver, te soy bien honesta, yo sí estoy muy interesada en este tema y lo estoy leyendo en lo de hombre clave de la compañía. Sí tengo muchas dudas. Ok, entonces miren, déjenme darle la respuesta a la pregunta que se me hace interesantísima de José Ernesto. La empresa tiene un crédito, ¿no? Contrata un seguro de hombre clave para el director de finanzas, vamos a decir, ¿correcto? Vamos a olvidarnos ahorita del total, porque no quiero entrar en ese tema sino hasta el final. Entonces, el director de finanzas fallece y la empresa recibe una suma asegurada por la figura de hombre clave. Hasta ahí vamos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con ese dinero? La empresa tiene que demostrar que lo utiliza para gastos de capacitación, tiene que demostrar que lo utiliza para reclutamiento, tiene que demostrar para qué va a hacer uso de ese dinero. Alejandro. No. No, definitivamente no. Lo utiliza cuando ellos lo necesitan. Exacto. Entonces, en el caso de la pregunta concreta de José Ernesto,
si la empresa quiere utilizar ese dinero para pagar un crédito, ¿es válido o no es válido? Sí, sí es válido. ¿Eh? Sí es válido. ¿Sí es válido? Sí, Ok, porque lo Alejandro, puede, ¿qué opinas? Perdón, Maggie. sí, no te preocupes. Lo que pasa es que ya cuando la empresa recibe ese dinero, tiene la libertad de ocuparlo, pues para lo que más convenga. ¿Y por qué tiene la libertad de ocuparlo para Por- lo que más Porque convenga? la empresa fue el contratante y es dueña del recurso. Ajá. Y además, Y además, eh, pues lo puede administrar pues para deudas, para capacitación, para entrenamientos, que vayan fortaleciendo, que sigan fortaleciendo a la empresa y no tengan algún desquebranto económico por la ausencia de una persona, de alguien importante. pero aquí estamos hablando de un crédito, ¿eh? Ok, pero sí lo puede ocupar para pagar el crédito, porque tiene esa libertad, son dueños del dinero. Es correcto. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? No, no. ¿Por qué? Yo, como dice, hombre clave es para sustituir a una persona que tuvo alguna eventualidad de fallecimiento, incapacidad, que se vaya de la empresa y ese dinero se ocupa para sustituir exclusivamente a la persona. ¿Y cómo vamos a auditar eso? Yo Seguros Monterrey, ¿no? Bueno, la aseguradora, Seguros Monterrey, fallece el director de finanzas y le pago $1,000,000 a la empresa. ¿Qué pasa en primer lugar con ese $1,000,000? Bueno, lo ocupa, bueno, primero tienen que pagar sus impuestos Exacto, de tiene que esa pagar, retención. y después él tiene que demostrar que lo utilizó para la sustitución, le hace cualquier gasto del hombre clave. ¿Es correcto? Sí, No, tú tienes que sustituir a esa persona y tienes que demostrar que estás ocupando ese dinero que te sobró después del pago de impuestos para adquirir a una persona que sustituya a la que se fue. ¿ante quién lo tienes que demostrar? Ante Hacienda. Bueno, Ya no se te oye nada. te voy a decir cuál es mi opinión, a reserva de que pueda ser una duda a checar con algún fiscalista. La empresa no tiene que demostrar en qué utiliza el dinero. ¿Por qué? Porque recibió el ingreso, pagó los impuestos y en ese momento ese ingreso es disponible para la empresa. E incluso en lo que estaba leyendo Estela, menciona que para créditos. Entonces, no hay una reglamento o no hay una regla, vamos a decir, en donde la empresa tenga que decir, ¿sabes qué? Ese $1,000,000 pagué un crédito. ¿Ok? Porque o sea, nadie lo va a auditar. El dinero, como ya pagó impuestos, se tipifica como un ingreso para la empresa y la empresa dispone de ese recurso como mejor le convenga. ¿Ok? En teoría, evidentemente puede ser para sustituir a esta persona, pero no hay manera de auditarlo. O sea, Hacienda no va a llegarle a decir, oye, tú te gastaste este $1,000,000 en pagar un crédito y no te lo diste haber gastado en eso. No existe. Insisto, a reserva de checarlo. ¿Ok? Pero en el momento que el ingreso ya está en poder de la empresa, ya pagó impuestos, la empresa puede utilizarlo para lo que necesite. ¿Ok? ¿Algún comentario, Alejandro? No, está bien, nada más hay que checar si después del pago de impuestos, la liquidez que queda, hay que checar si se puede utilizar para cualquier fin. En donde me queda la duda es que si ese fin final tiene que ser también para pagar un crédito. Está en la presentación de Seguros Monterrey. ¿No es así o no, Estela? Hola, sí, sin embargo, yo también estoy de acuerdo con el señor Alejandro. Es que David Hernández nos dio una plática también y se supone, o lo que yo entendí fue, antes de que reciban el dinero, la empresa tiene que planear en qué utilizar el dinero, porque
vamos a suponer que ahorita en marzo, el 1 de marzo reciben el dinero. Entonces, por eso, ahí está entrando el dinero, pero en ese mismo mes de marzo tiene que estar saliendo el dinero para no pagar más impuestos. ¿Cómo para no pagar más impuestos? O sea, como se acumulan en los ingresos, yo no soy contadora, ¿eh? No, estamos aquí platicando. Sí, o sea, al momento de que entra el dinero, pues son ingresos y por consecuencia se tienen que pagar impuestos cuando tienes ingresos. Y por eso se hace la estrategia con anterioridad para que por un lado esté entrando y por el otro lado está saliendo, para a lo mejor tener un adecuado uso de más pago de impuestos. No sé cómo explicarlo, no sé si me entiendes. Sí, de lo que estoy entendiendo, a ver si es correcto, es que tú dices, entra el dinero y luego lo gasto para que ya no me pegue el impuesto, ¿es correcto? Sí. No es así, y les digo por qué no es así, porque yo ayer lo chequé con un fiscalista justamente, y más adelante cuando hablemos del total les voy a platicar un poco más. El dinero entra a la empresa, y la empresa no necesariamente lo tiene que gastar de inmediato, ya sea para pagar un crédito o ya sea para que el día de mañana se gaste en gastos en general que representa el que esta persona no esté ahí. No, la empresa no puede decir, me gasté esto porque este señor no está. No, la empresa hace sus gastos y seguramente van a ser porque el señor no está, porque a lo mejor tuvo que contratar a un headhunter para contratar a otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay manera de demostrar ni justificar ante Hacienda que ese dinero se utilizó para sustituir o no a esta persona específicamente. ¿Por qué? Porque ya pagó un impuesto. Ya el ingreso entra a la empresa y ya pagó. Hacienda dice, bueno, ya pagaste el impuesto, si se lo quieres dar como un bono a su familia, se lo puedes dar. ¿Sí me explico? Sí, Felipe. Sí. Sí, Felipe, soy Isaura. Mira, lo que ocurre es que el origen del seguro del hombre clave es la subsistencia de la empresa, ¿ves? Exactamente. La empresa se está cubriendo con antelación por la posibilidad de que fallezca o se incapacite ese hombre clave. Sí, entonces, vaya, de lo que se trata es que la empresa permanezca. Exacto. Entonces, ese dinero se puede utilizar en el recurso, una vez pagados los impuestos, en lo que la empresa justifique o considere conveniente. No tiene, el punto aquí es que no hay una regla, no hay un procedimiento en donde digan, híjole, ¿sabes qué? Ahora sí, ya se murió el director de finanzas, tengo este $1,000,000 y me lo voy a gastar en reclutamiento, en capacitación, ¿no? La empresa lo puede utilizar de acuerdo a lo que más le convenga o necesite en ese momento. A reserva de que yo le recheque esto, pero es así. Simplemente utilizando la lógica fiscal. ¿Ok? ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. Gracias. Ahorita vino a mi mente que este plan puede ser como tipo Segubeca. ¿En qué sentido? En el sentido en que el padre ahorra para la universidad de su hijo, pero no necesariamente cuando llegue el niño a la universidad tiene que ir a la universidad. A lo mejor no quiere estudiar, obtiene una beca, ese dinero se ocupa para algún negocio, para alguna, no sé, la compra de otras cosas, porque es un ahorro y ellos pueden disponer para lo que más requieran en ese momento. Me imagino que algo parecido va a suceder con hombre clave, ¿no? Es de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa, obviamente no descuidando el boquete o la ausencia que deja un directivo en el momento en que pase el evento. Mira, en la diferencia entre un Segubeca, más bien el sentido que le das es muy correcto. Si yo voy a utilizar el dinero de la Segubeca, ya sea para la universidad o para comprarle un coche, eso ya cada quien lo decide. Pero la diferencia importante aquí es que sí hay un tema fiscal, la Segubeca no es deducible y el hombre clave sí. Aquí la duda era que si como se contrató para
para lo que representa la sustitución o la ausencia de esta persona, se puede utilizar en el pago de un crédito. Insisto, sí se puede utilizar porque Isaura dio la clave perfecta para definirlo, es decir, para subsistir la empresa. Y si la empresa decide, ¿sabes qué? Ahorita necesito pagar este crédito, paga el crédito. ¿Ok? A reserva de rechecarlo, ¿correcto? Bueno, si les parece bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo se considera, cómo se determina la suma asegurada? ¿Cómo se les ocurre que pueda determinar la suma asegurada a la empresa? Oye, Felipe, antes de que continúes, me gustaría saber, soy Jenny, también soy reclutamiento, pero me interesa aprender. Y, por ejemplo, si llegara a fallecer como dices, el director de finanzas, el directivo tiene la obligación de pagar a sus familiares parte de esta cantidad que ha recibido la suma asegurada. No, no tienen la obligación porque acuérdate que beneficiario irrevocable es la empresa. Si la empresa en el contrato de trabajo individual con este directivo tiene establecido un finiquito o algo así por fallecimiento, entonces lo puede utilizar, pero no tiene, o sea, específicamente el dinero de la empresa lo utiliza para subsistir, como lo dijo Isaura, pero ahorita que hablemos del total, les voy a decir cómo podría utilizarse ese dinero, pero específicamente no tiene la obligación, a no ser que esté establecido en un contrato individual de trabajo. ¿Okay? Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se les ocurre que se pueda, a ver, Estela, tú que estás viendo la presentación, ¿qué te dice la presentación para determinar la suma asegurada del hombre clave? ¿Qué conceptos se deben de tomar en cuenta? Aquí en la presentación de Seguros Monterrey no dice eso, pero se supone que tiene que ver con la capacidad bueno, con lo que pueden deducir la empresa, ¿no? Que creo que es el 10%, ¿no? De sus ingresos. A ver, otra vez. Se supone que la empresa puede deducir el 10% de sus ingresos, ¿no? No. ¿Cómo deducir el 10% de sus ingresos? Bueno, ay, no, es que yo no soy contadora, no tengo las palabras, pero No, yo tampoco y ninguno de los de aquí somos, bueno, a lo mejor hay algún contador, pero... Y estoy investigando, Sí, pero la empresa la empresa deduce los gastos que son, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, deducibles. Están tipificados como tal y no es un porcentaje determinado. Hay tablas, hay todo un esquema para decir qué es deducible y qué no es deducible. Aquí la idea es qué factores o qué conceptos se deben tomar en cuenta para determinar la suma asegurada. A ver, Rodrigo, dime uno de ellos. Para la suma asegurada debería de ser el ingreso que representa tener esa persona, ¿no? Ejemplo. No sé si a lo mejor el estar ahí en la empresa representa una entrada de dinero de, por ejemplo, de 1 millón anual, podría ser eso, ¿no? O sea, si nosotros logramos determinar que el director de finanzas, el no estar, va a haber una pérdida de 1 millón de pesos en la empresa, ese sería un factor. No está fácil determinar cuánto representa, pero es un factor. ¿Cuál otro se te ocurre, Irlanda? La habilidad y el talento que él tiene para desarrollar su trabajo y lo que representa para la compañía pueda ser un factor para la suma asegurada. Fíjate, habilidad y talento. ¿La habilidad y el talento es algo cuantificable? No. Ok. Sin embargo, esa habilidad y talento se puede traducir en otro tipo de, más bien, en renglones que sí se puedan determinar
de manera cuantificable. Ejemplo, la habilidad que tiene esta persona o las relaciones que tiene esta persona con los clientes, ¿no? Vamos a suponer que estamos hablando del director comercial y tiene una relación concreta con un cliente que solamente él tiene, y el que no esté pone en riesgo eso. Y eso representa para la empresa un ingreso ya neto de $1,000,000. Eso podría ser un factor para determinar la suma asegurada. ¿Ok? Entonces sí se puede traducir a cuantificable. ¿Qué otro? Otro muy sencillo. A ver, ¿quién me preguntó que era de reclutamiento? Me acaba de preguntar. Eugenia, ¿no? Sí, Jenny. yo soy. A Sí, ver, ¿qué Jenny. pasó, Felipe? A ver, A ver, tú dime. el reclutamiento, tú gastas para reclutar gente, ¿sí o no? Por supuesto. Bueno, entonces ese sería también un factor. No tiene que ser uno solo, es la suma de varios, donde digas gastos extras, por ejemplo, o gastos derivados para la búsqueda de un ejecutivo que le sustituya. ¿Okay? Eso también se toma en cuenta, ¿no? Ok, sí. En relación a lo que hablaba, Pasamos todos los de quinto, profe. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué decías, Alejandro? ¿O quién decía? No, es que tienen el micrófono Vamos conectado. a decir, hablando del talento, de las habilidades, etcétera, ¿ok? ¿Qué puede haber ahí también? Lo que se conoce como el know-how, ¿no? La experiencia que tiene. Oye, fíjate que esta persona tiene una gran experiencia en manejo de finanzas y de recursos con determinados bancos o determinadas financieras, y eso lo vamos a perder. Bueno, entonces todo eso se cuantifica, y entonces la aseguradora, de acuerdo a la información financiera que presenta la empresa, pasa por determinados filtros para determinar si la suma asegurada se justifica o no. De hecho, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? De hecho, estos son varios factores. No hay uno específicamente, ¿no? Ok, se habla en términos generales. ¿Quién hace estos filtros? ¿Quién determina si la suma asegurada es correcta o no? ¿La aseguradora? La aseguradora, con base en la información financiera y con la información que se presenta en los distintos cuestionarios que nos solicita. ¿Ok? Porque vamos a suponer que la empresa, voy a decir una cifra así muy al aventón. Vamos a suponer que la empresa tiene una venta de 5 millones de pesos al año, ¿no? Y quiere asegurar a su hombre clave por 15 millones. ¿Lo podrán asegurar? No. Porque no hay un interés asegurable. Volvemos a la lógica, en este caso, de la determinación de suma asegurada. ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí se acuerdan lo que es interés asegurable? Ernesto, José Ernesto. Sí. Ok. Sí, ahí está excediendo pues ahora sí que el valor de... ¿Mandé? En ese caso estaría excediendo el valor. El interés asegurable es que exista, ya sea la relación con el asegurado, ¿no? Para sus beneficiarios, por ejemplo, y en cuanto a cantidades, que no valga más el seguro que lo que razonablemente, incluso para determinar la suma asegurada de una persona, saliéndome del nombre clave, simplemente para determinar la suma asegurada de una persona se toma en cuenta el salario anual y el número de salarios de acuerdo a la edad. ¿Ok? Hay una tabla para eso. Bueno, entonces, hay varios factores para determinar la suma asegurada,
La aseguradora es la que va a filtrar esos factores para determinar si la suma asegurada cumple con los requisitos. Hasta ahí, ¿qué dudas tenemos? ¿Nadie? Roberto Basabe, ¿tienes alguna duda? No, hasta el momento no, Felipe. Gracias. Guillermo. No, ahí vamos entendiendo el proceso, claro que sí. Y es como, creo que alguna de las cosas que nos preocupamos todos es que no soy contador, no soy fiscalista, pero creo que también vamos usando un poco la lógica y la intuición. Y bueno, hay que estudiarle, pero sí es lógico todo lo que dices, el ingreso que tiene, cuánto le cuesta a la empresa el sueldo, cuánto le costará si lo pierde, cuánto le costará contratar otro, si tiene algunos secretos de la empresa, por así llamarles secretos industriales, si tiene relaciones, como dices, con algunas empresas, y si él se va, puede ser que peligre esa relación comercial con una empresa. O sea, creo que sí es muy lógico, digo, hay que estudiarlo, pero es muy lógico todo lo que nos estás diciendo, que es todos los costos directos e indirectos que tiene o que conlleva tener a esa persona, a ese hombre clave precisamente. Muchas gracias por hacernos pensar. Lo que tú estás diciendo es hacernos pensar, está muy padre. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a hablar un poco de los beneficios fiscales para la empresa. ¿Cuáles son los beneficios fiscales para la empresa al contratar el seguro de hombre clave? Se va a ser deducible de impuestos las primas. Ajá. ¿Perdón? Se van a hacer deducibles de impuestos las primas, ¿no? Al 100%. 100% deducible el pago de las primas. No el impuesto, el pago de las primas. ¿Ok? Estela, tú tenías varias dudas. A ver, ¿te queda claro esto que es deducir? Si la prima van a ser, por decir algo, 200,000 pesos al año, ¿cómo se tipifica ese egreso en la empresa? ¿Cómo que con una o sea, con la factura del pago de la prima, ¿no? Con eso se justifica, pero ¿cómo se tipifica? ¿Cómo qué gasto? Lo acaba de decir Rodrigo. No, la verdad no. A ver, Elizabeth Orozco. Hola, oye, lo dijo Rodrigo, pero si lo puede repetir más bien, por favor, porque es muy importante ese dato. Bueno, yo te lo pregunto, aunque no lo haya dicho Es Rodrigo. que no me lo sé. Tú dijiste que lo dijo Rodrigo, pero ¿cómo se tipifica? Ese es, me imagino, contablemente, debe de estar tipificado En términos algún generales, ¿cómo se tipifica? No lo sé, la verdad, tengo Como que retomar deducible, el es tema. un gasto deducible. Es un gasto deducible, 100% deducible. ¿Ok? ¿Y eso es bueno para la empresa o no? Por supuesto, amortiza mucho la cantidad de impuestos que tenga que pagar y lo utiliza en beneficio de su empresa. Ok. ¿Qué pasa si en un seguro temporal, fíjense bien, en un seguro temporal, 10 años, aseguran otra vez al director y pasan los 10 años, se pagó la prima durante 10 años y el señor no se murió? Pues a menos que sea un total, ¿no? Puede tener No, alguna dije revolución. temporal. Ah, ok. Olvídense del total ahorita, por favor. No hay, si pasan los 10 años, pues ya no hay, validez del contrato. Ya terminó y no hay no hay dinero a favor para el cliente en un temporal 10. ¿Y qué pasa con la empresa fiscalmente? Pues tiene que sacarlo de su base de contabilidad, tiene que sacarlo o puede contratar otro nuevo. A ver, ¿alguien me puede responder eso? A ver, Jorge Raúl. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy. Buen día. Buen día, buen Hola, día. buenos días. No es deducible para la empresa, ¿no? ¿Cómo? ¿No es deducible para la empresa? A ver, mi pregunta concreta es, pasaron 10 años, el director de finanzas no se murió y durante 10 años ya dijimos que la prima se estuvo deduciendo anualmente. ¿Qué pasa qué pasa en ese sentido fiscalmente para la empresa? Pues solamente puedo deducir el pago de las primas de manera anual y obviamente no hay beneficio al final del contrato. ¿No hay beneficio para quién? Para la empresa no tiene recuperación de nada, solamente estuvo cubierto. Entonces sí hubo un beneficio, ¿no? O sea, sí, pero o sea, a lo que vamos de que no hay una contraprestación al final, ¿no? Es decir, mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Si yo deduje durante 10 años 200,000 pesos, que al final son 2 millones de pesos, la persona que tenía asegurada no falleció, yo tuve el beneficio de la deducción fiscal. Ese es el beneficio. ¿Qué pasa si este señor se muere en el último año? Jorge. Ah, ok, pues tiene el beneficio de la suma asegurada. ¿Y qué pasa con la suma asegurada? Pues si el beneficiario obviamente fue a la empresa, pues es para uso de ellos. ¿Y qué pasa con ese dinero? Pues primero lo acumula para efecto de los ingresos y entonces, ¿qué pasó con la deducción? ¿Cuál fue el beneficio de la deducción? Bueno, en su momento todos los años fue deduciendo la parte que fue erogando. Ajá, pero cuando le dan el dinero de la suma asegurada, ¿qué pasa? Se lo van a grabar, ¿no? Sí, hay que pagar un impuesto, correcto, Felipe. Sí, y entonces, o sea, juega para la base de cálculo del impuesto, correcto. Ok, y entonces la deducción se convirtió ¿en qué? Alejandro. En un cargo que es un impuesto y que se le tiene que pagar a Hacienda un 20%. No, no es un 20%. A ver. Bueno, pero hay que pagar el impuesto a Hacienda, entonces nada más el porcentaje es donde yo tengo el error. Fíjense bien, esto es muy importante. Si el asegurado no se muere, la empresa pudo deducir durante 10 años la prima correspondiente, ¿ok? Fiscalmente le benefició. En el momento, en el otro ejemplo, que sí fallece, y vamos a poner que fallece en el año 10 ya después de pagar la prima, y recibe el ingreso de la suma asegurada, tiene que pagar, la aseguradora en esos casos no retiene ni un centavo, ¿ok? Da el dinero a la empresa, ¿por qué? Porque la empresa tendrá que pagar el impuesto correspondiente. Está un micrófono prendido por ahí, por favor lo apagan. ¿Sí? Entonces, al pagar el impuesto, lo que sucedió con la deducción de impuestos se convierte en un diferimiento de impuestos. Es decir, ¿por qué? Porque ya tiene que ahora que pagar de acuerdo a sus ingresos, no sé si sea el 20, el 25, el 35, lo que determine Hacienda, de acuerdo a sus ingresos, el impuesto correspondiente a la suma asegurada que recibió. ¿Sí está claro eso? Irlanda. Sí, Felipe, sí está claro. Entonces, ¿se entiende por qué digo que se difieren los impuestos? ¿Irlanda? Año con año, el pago de la prima que se estuvieron haciendo la deducción fue el beneficio para la empresa. Sí, pero después cuando paga el impuesto sobre la suma asegurada, ¿qué pasó? Ya ese impuesto que estuvo deduciendo, ya lo tiene que volver a pagar, es decir, ya no va a ser el beneficio ya no existe. ¿Por qué? Porque tiene que pagar impuestos sobre la suma asegurada. Y si fuera la suma asegurada de 2 millones de pesos, que fue lo que pagó, le van a hacer un cargo
de impuesto sobre la renta, más o menos igual a lo que estuvo difiriendo. ¿Qué representa eso? ¿Para qué beneficio? ¿Cómo se lo vendemos a nuestro cliente? A ver, Rodrigo, ¿cómo se lo venderías tú a tu cliente ese beneficio? Que bueno, el beneficio sería de si no pasa nada en 10 años, tú vas a tener la ventaja de deducir las primas. Y si sucede al final, ajá, cuando fallece, ¿no? Y se pagaron, sería que ahí te ayudaría a bajar lo que agravas como impuestos, ¿no? No, Porque no al te final, ayuda a bajar nada. no, la verdad es que, ajá. La verdad es que, ¿qué? No, a ver, déjame A ver, pensar bien. se los voy ¿Cómo a se lo decir, vendería? es muy Ajá. sencillo. Fíjense bien. Yo difiero los impuestos, perdón, yo deduzco las primas durante 10 años y entonces estoy teniendo una deducción que beneficia a mi carga fiscal. Pero resulta que el año 10 me pagan la suma asegurada y entonces todo ese beneficio que tuve en 10 años me va a pegar cuando yo tenga que pagar el impuesto sobre la renta sobre el ingreso. El beneficio fue que yo tuve liquidez durante 10 años, que no tuve que pagar ese impuesto, ¿ok? Y entonces, cuando recibo esa suma asegurada sobre el ingreso, pues sobre el mismo dinero que estoy recibiendo, voy a pagar el impuesto. ¿Qué quiere decir? Diferí el impuesto y tuve beneficio de liquidez. Ese es como hay que vendérselo al cliente. Alguien tiene una pregunta sobre esto, es muy importante, porque el cliente me ha tocado y dice, no, bueno, ¿qué chiste tiene? Si después me van a cargar los impuestos. Sí, pero durante 10 años tuviste liquidez. ¿Me explico? Sí, pero esa carga de impuestos sería sobre la suma ¿Perdón? asegurada. Que esa carga de impuestos sería sobre la suma asegurada que va a recibir. Exacto. ¿Sí está claro esto? Bueno, quiero pensar que sí está. ¿Ok? Bueno, y después yo les recomiendo. Una pregunta, perdón. Sí. Ahorita estabas diciendo que si fuera en el año 10, pero si fuera a principios del contrato, primer año o segundo año, donde no ha deducido más que un año o dos las primas, ahí sí tendría un efecto contrario, ¿no? Sí, es un efecto contrario, correcto, pero también tienes que ver que solamente pagó un año de primas y sí le van a hacer un cargo de impuestos sobre el total, pero nada más pagó un año de primas. Entonces, si tú lo haces en un balance, te vas a dar cuenta que es junto con pegado, más o menos, pero es una buena observación, Jorge. Sí, claro, obtiene la liquidez antes de tiempo, ¿no? Exacto. Está bien. Buena respuesta. Perfecto. Gracias. ¿Ok? Bueno, el artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y el 51 y el 44, yo les recomiendo, no creo que tenga sentido que le dediquemos tiempo a eso, porque eso es una consulta. Aquí lo más importante, si ustedes tienen clientes para hombre clave, se van a tener que echar un clavado, en la ley del impuesto a la renta, no porque sean contadores, no porque sean fiscalistas, sino porque es importante, muy importante que su cliente los vea seguros. ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo recurro a mis aliados. ¿Quiénes son mis aliados? Pues yo tengo un despacho de fiscalista que en estos casos me apoya, me ayuda a resolver mis dudas y entonces voy preparado para que en términos generales, yo pueda dar respuesta a mi cliente. Al final me voy a topar seguramente con su contador o con su área de riesgos o con su fiscalista y si es necesario, pues a lo mejor invito a mi contador o a mi fiscalista para que me ayude. Esto es importantísimo. No somos contadores, no somos fiscalistas, pero tenemos que estar enterados. Entonces, sí es importante que después nos metamos, echemos un clavado cuando tengamos un cliente a estos artículos y lo pueden buscar fácilmente en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Bueno, ¿qué requisitos de suscripción se requieren para el hombre clave? ¿Entendemos qué son requisitos de suscripción, Roberto?
No, Felipe, no lo desconozco. A ver, Estela, ¿cuáles son los requisitos de suscripción en general? Para cualquier asegurado. Ya no hablemos de hombre clave, en general. Pues estado de salud, su edad, si fuma, no fuma, ¿se refiere a eso? Me refiero a los requisitos de suscripción. De hecho, tenemos una tabla estoy hablando, ya no estoy refiriéndome solamente al hombre clave. En general, cuando vamos a asegurar a una persona, tenemos una tabla de requisitos de suscripción, requisitos médicos y requisitos financieros. ¿Están de acuerdo? ¿La conocen? Sí, es la que te dice que de acuerdo a la edad tiene cierto límite de suma asegurada para que te pidan examen médico, para que te Correcto. pidan estados financieros y los estados de No, cuenta, pero ¿no? los requisitos financieros no van de acuerdo a la edad, ¿eh? No, me refiero a la suma asegurada, que va... Sí, los requisitos financieros están relacionados con la suma asegurada. Sí. ¿Correcto? Entonces, los requisitos generales para el seguro de hombre clave hay requisitos médicos, ¿ok? Que irán de acuerdo a la tabla de suscripción que conocemos en general, ¿ok? Los requisitos financieros, en este caso, sí son importantes porque la empresa es el contratante y sí hay una serie de elementos que están involucrados en la suscripción. Cuando hablo de suscripción me refiero a la emisión, a la solicitud y a la emisión de la póliza. Hay además un cuestionario que ustedes lo pueden encontrar en el catálogo de formatos de la compañía, específico para hombre clave, ¿ok? En donde ahí piden cierta información adicional. Antonia, ¿querías preguntar algo? ¿Antonia? Buenos días, no, estornudé, perdón. Bueno, entonces, tenemos requisitos médicos en general, requisitos financieros, cuestionario hombre clave y puede haber otros. ¿Cuáles podrían ser otros? ¿Qué se les ocurre que podría haber otros? ¿El acta constitutiva de la empresa? Eso forma parte de los financieros. Vamos a pensar, fíjense bien, que estamos asegurando al director, hipotéticamente, que sería pues, de uno de nuestras cartas a Santa Claus y a los Reyes Magos, al director general de Apple en México, ¿no? Imagínense que lo vamos a asegurar por $5 millones. ¿Qué pasa ahí? Además de los requisitos médicos, financieros, el cuestionario. El riesgo todo lo toma Seguros Monterrey, los $5 millones. Bueno, tiene que haber un análisis de los documentos de la empresa, el acta constitutiva, ¿cómo se llaman? Auditados. Tiene que haber un papeleo acerca de la empresa y creo que también tiene que comprobar el valor, o sea, que esa suma asegurada sea justificable. Ok, vamos a pensar que todo eso está cubierto en los requisitos financieros y en el cuestionario hombre clave. Y dicen, sí existe el interés asegurable para asegurar $5 millones, los requisitos auditados, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa va a estar? Seguros Monterrey, y cada aseguradora tiene sus límites, tiene un límite para asegurar y tomar el riesgo como aseguradora solamente. Cuando el riesgo es muy alto, ¿qué hace? Eso lo pasa, ustedes lo vieron en sus exámenes. ¿Lo puede compartir con otra aseguradora? A ver, Alejandro, ¿qué ibas a decir? Sí, lo difiere, o sea, lo traslada a otra aseguradora también para que el riesgo no sea 100% hacia Seguros Monterrey. ¿Y eso cómo se llama? Se llama trasladar riesgo. No, se llama reaseguro. Perdón, reaseguro. Entonces nos vamos con los reaseguradores. De reaseguro, ¿no?
¿Perdón? Hay dos tipos de reaseguro, ¿no? ¿Cuáles? Uno puede ir a otra compañía y decirle, oye, tengo este cliente, yo lo tomo por $3 millones y tú quieres entrarle con otros $2 millones, lo toma directo. Y la Y otra entonces, sería ujú. que Seguros Monterrey fuera el que encabeza la póliza y le reparte el riesgo a otras 3 o 2 con un 10% de la suma asegurada, posiblemente. No es exactamente así, te voy a explicar. La figura de reaseguro, que normalmente son empresas que están en el extranjero, ¿ok? Aplica cuando la suma asegurada, de acuerdo a las políticas de la aseguradora, rebasa el límite establecido. El primer ejemplo que tú pusiste sería decir, bueno, ¿sabes qué? Entonces, yo agente te aseguro aquí con Monterrey en 3 millones y con GNP en otros 2 millones. Pero como lo que queremos es asegurar todo en Seguros Monterrey recurre a las reaseguradoras. Las reaseguradoras, que insisto, son en su gran mayoría compañías que están en el extranjero, para ser más específicos, en Londres, revisan el caso y dicen, sí, yo comparto el riesgo contigo, tú emites la póliza, Seguros Monterrey, pero todo esto surge por los requisitos, y dije otros, pero necesito, además de lo que tú ya le pediste, A, B, C o D. ¿Ok? Existe, y esto existe no nada más en el seguro de hombre clave. Por ejemplo, en el legado, no sé si ustedes hayan colocado algún legado, todas las pólizas se van a reasegurar. ¿Okay? No sé si sabían eso, pero todas las pólizas se van a reasegurar. Y las reaseguradoras, además de los requisitos que pide la aseguradora, en este caso Seguros Monterrey, pide requisitos adicionales. Okay. Esto es más que nada informativo. Ojalá tengamos muchos casos de estos, ¿no? En donde tengamos que recurrir a una reaseguradora porque estamos hablando de sumas aseguradas muy grandes. ¿Correcto? No sé si tengan alguna duda con respecto al reaseguro. Queda claro. Estela. No, todo bien, gracias. ¿Te quedó claro? A ver, explícame qué es un reaseguro, por favor. A ver, lo que entiendo es que, por ejemplo, en el caso que usted mencionó de $5 millones, suponiendo la compañía absorbe 3 y entonces pide apoyo a otra aseguradora, que en este caso usted comentó que es una aseguradora que está creo que en Inglaterra y que comparten ese riesgo, pero esa aseguradora adicional pide requisitos adicionales a los que ya la compañía pidió al cliente, ¿no? Es correcto, son reaseguradoras, es decir, normalmente están en el extranjero, normalmente están en Reino Unido, pero no necesariamente. Puede haber reaseguradoras en Estados Unidos o puede haber reaseguradoras en otro lado. A lo que voy es que cuando rebasa la suma asegurada, y lo puse como ejemplo el legado, ¿ok? Cuya suma asegurada mínima de ¿cuánto es? ¿Cuánto es la mínima suma asegurada en legado, Rodrigo? Es $500,000, ¿no? $500,000. Bueno, ahí se va a reaseguro. Y aunque sea en legado, porque así está la política establecida en Seguros Monterrey, ¿ok? Por las características del producto y como está registrado. Por su nota técnica, requiere de reaseguro. Y $500,000 no es mucho. Sin embargo, en legado así funciona. En hombre clave puede existir, no necesariamente, puede existir la necesidad de buscar un reaseguro y entonces que se pidan requisitos adicionales. ¿Ok? Alejandro, creo que tu micrófono está prendido. Termina mi clase, me lanzo. Hay un micrófono prendido por ahí. Regresamos. Alejandro. Bueno, ok. Con esto,
prácticamente terminamos el análisis de lo que es el hombre clave en general, ¿ok? Vamos a pensar ahora en el famoso dotal del que hablaba Rodrigo. Díganme, por favor, cómo funciona el dotal en hombre clave. Rodrigo, tú que lo tocaste, dime cómo funciona. Te sirve para acumular, bueno, para estar generando un ingreso, un ahorro, que al final, por ejemplo, de un total 5 vas a recibir ese ingreso. Entonces te sirve para crear un fondo o crear, pues, un ahorro. Ok, les voy a dar cierta información que es importante. Y esto está en una presentación de tantas que hay en Seguros Monterrey. El total para persona moral no existía hasta el 2015, ¿ok? En 2016 a marzo de 2017 se podía comercializar siempre que el cliente firmara una carta de deslinde de responsabilidades a Seguros Monterrey. ¿Qué quiere decir esa carta de deslinde? Rodrigo. La carta de deslinde, como que se deslinda de lo que puede hacer con el ingreso. Deslinde de responsabilidades. Sí, como que lo ocupe para hacer, no sé, una cierta de... ¿Qué, perdón? O sea, como que se deslinda si la ocupa para hacer un desvío de dinero, ¿podría ser? O sea, que ocupe el total para hacer esa parte. No, a ver, ha habido una controversia en el tema del total para hombre clave. ¿Por qué? Porque Seguros Monterrey específicamente hasta el 2017 dijo, ¿sabes qué? Yo no me hago responsable de su deducibilidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque se establecen los plazos en los totales, igual que en los temporales, nosotros no tenemos el sustento para decirte se fue, ¿me escucharon? No. Sí, perdón. Esa carta de deslinde establece hasta 2017, en que específicamente en Seguros Monterrey, que decía, yo no me hago responsable si lo deduces o no. Existen aseguradoras que sí lo pueden hacer, pero yo, me tienes que firmar esta carta donde deslindes la responsabilidad de Seguros Monterrey de la deducibilidad o no del producto. ¿Ok? ¿Qué pasa después de abril 2017 a la fecha? Y sigue siendo muy importante que que observemos esto. Ya es posible comercializar sin necesidad de carta alguna, ¿ok? Porque la ley del impuesto sobre la renta no hace conclusiones tácitas de deducibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vendo un total a una empresa para hombre clave, hay aseguradoras, sin decir el nombre, que especifican en la póliza que es deducible. Seguros Monterrey no pone ni que sí es ni que no es, pero tampoco ya les pide la carta donde les deslinda la responsabilidad. Y como dice claramente, no hace conclusiones tácitas la ley del impuesto sobre la renta. Esto quiere decir que en un momento determinado, el departamento contable, el departamento fiscal de la empresa tiene que estar muy bien asesorado para que el día de mañana Hacienda no le diga, fíjate que no es deducible. Oye, es que Monterrey me dijo, no, Monterrey te dijo, ni te dijo que sí, ni te dijo que no, pero en términos generales lo tenemos que checar. Esto es importantísimo, ¿ok? Esto lo chequé todavía ayer con un par de personas de Seguros Monterrey y esta es la respuesta. Porque hay quien dice, no, sí es deducible 100% y véndeselo así. Y otros dicen, no,
No, no es deducible. Bueno, como no hay conclusiones tácitas de deducibilidad, lo conducente aquí es que cuando hablemos con nuestro cliente, decirle, mira, yo no te voy a decir 100% es deducible, 100% no es deducible, pero antes de contratarlo, tenemos que checarlo con tu contador o con tu fiscalista. ¿Sí está claro esto? Porque si ahorita ustedes terminamos la junta, toman el teléfono y le hablan a Gerardo Garza, que es el fiscalista de Seguros Monterrey, les puede decir que no o les puede decir que quién sabe. Y si le hablan a alguien que haya vendido hombre clave como David, a lo mejor dice, sí, es por ciento. O sea, hay versiones distintas. Mi recomendación es, ustedes, una vez que tengan el esquema y la posibilidad de contratar un hombre clave a través del producto total, hacerle estas aclaraciones a su cliente. ¿Está correcto? ¿Está claro? Sí, Felipe, gracias. Sí, Ok. gracias. Bueno, ¿cómo funciona el DOTAL? Bueno, el DOTAL tiene, para irnos ya, para terminar, funciona como en la parte de seguro, funciona prácticamente igual que el temporal, simplemente que aquí hay un ahorro. Y aquí puede haber, y también lo pueden checar en distintas presentaciones, puede haber la posibilidad del que beneficiario, ¿no?, pudiera ser la persona parcialmente el asegurado, en cuyo caso, Alejandro, ahí sí hay una retención del 20% de la suma asegurada. Y si es la empresa, que normalmente es así, se acumula como ingreso y la empresa decide qué hacer con ese dinero. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Lo deduce, recibe el ingreso y decide qué hacer con ese dinero. Ahora, aquí hay un tema que puede ustedes tomarlo como un argumento. Esto es muy importante. Este es un tip que les voy a dar en caso de que ustedes quieran vender un total como hombre clave, para hombre clave, que consiste en lo siguiente. Vamos a volver a hablar de este señor director de finanzas y que el señor fallece, ¿ok? Y le dan los 2 millones de pesos de ahorro, ¿no?, a la suma asegurada o el ahorro al beneficiario, que es la empresa. Le van a gravar los impuestos y la empresa dice, ¿sabes qué? Yo quiero que esto no me grave y lo quiero meter como un gasto. Existe esto es un tip, ¿ok?, que pueden dárselo a su cliente. Se puede establecer, y esto va relacionado con lo que me preguntó Jenny, que se haga un finiquito, ¿ok? Una vez falleció el señor X, director de finanzas, y le dieron 2 millones a la empresa. Y la empresa dice, yo se los voy a dar a su familia, ¿ok? Y se los voy a dar a través de un finiquito de acuerdo a la antigüedad, como si fuera una liquidación. Y al hacer eso, va a ser más o menos los 2 millones de pesos, probablemente, que se los da a su familia, ¿ok? Como un finiquito de liquidación. Entonces, oye, pero ya se murió el señor, sí, pero tú se lo puedes depositar inmediatamente a través del después del fallecimiento, y el banco te dice que tú puedes retirar ese dinero, aunque esté en la cuenta del fondo, antes de 60 días. ¿Me explico? Y entonces ahí, ¿cuál es el efecto fiscal? La empresa dedujo las primas, recibe el ingreso, le hacen el cargo, pero saca el gasto y automáticamente queda a mano. No sé si quedó claro eso. Ese es un tip nada más, en caso de que ustedes lo pudieran hacer, presentárselo a su cliente. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? Ya lo último, Felipe, no se escuchó porque se oye mucho ruido, pero aquí lo que dijiste del banco, el banco aquí, o sea, lo puede depositar y el banco le dice que puede retirar ese dinero. Es que no se escuchó bien esa parte porque se oye mucho ruido. Vamos a suponer
que el señor fulano se muere, la empresa recibe el dinero, le cargan, le hacen el cargo de impuesto sobre la renta y dice, sí, pero yo le voy a dar un finiquito a su familia, como si fuera una liquidación, pero ya se murió, sí, no importa, se lo va a depositar, y la señora, el señor o los hijos tienen 60 días para retirar ese dinero. La empresa sale tablas y en la liquidación se hacen las retenciones correspondientes y la familia disfruta de ese dinero. ¿Sí te quedó claro, Jenny? Es un tip, no digo que eso sea parte del proceso, esto es una opción. Ojo, no quiero que el día de mañana digan, Felipe dijo que esto se hace así, no. Se puede hacer así y se puede presentar como una opción. Perfecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, veo que está Inesita, que ya se sumó a la junta. Me gustaría que bueno, con esto termino la presentación de Hombre Clave. Aquí lo importante es que todo esto que les dije, que ustedes prácticamente lo conocen, lo analicen, lo estudien, pero lo más importante es que busquen prospectos en empresas, ya sea clientes que tienen o prospectos, y a sus clientes que tienen, que seguramente, como dijo el ingeniero Guerrero al principio, no tienen este producto, se lo podamos ofrecer. Hoy a las 7 de la noche yo voy a dar una plática similar a esta, no con este enfoque, sino con el enfoque de venta para el producto Hombre Clave. Cuando llegue el momento, ojo, cuando llegue el momento de que tengan prospectos, acuérdense, no somos dioses, no sabemos todo. Yo cada vez que tengo un caso, consulto con los campeones, consulto con los técnicos. No nos sintamos que somos lo mejor. Hay que preguntar para hacerlo bien. Para que nuestro cliente nos vea seguros de lo que conocemos y de los beneficios que representa el producto. Por cierto, te está preguntando Marisela, quiere hacerte una pregunta, Felipe. A ver, adelante, Marisela. Buenos días, Felipe. Sí, tengo una duda muy específica. Una de las características del plan es que no puede ser mancomunado. ¿Qué pasa? Sí puede ser, en total, sí, qué bueno que mencionas, en total sí puede ser mancomunado. Ok, bueno, mi pregunta era, ¿qué pasaba si había dos personas que se consideraban claves en una compañía, en una empresa? Entonces, si aseguro a uno, pero tentativamente la otra persona también, si llega a hacer falta en la empresa, también representa un impacto económico su ausencia. ¿Qué pasa? Puedes hacerlo en el producto total como mancomunado, o puedes hacer dos pólizas temporales. Tú puedes asegurar no solamente un hombre clave, puedes asegurar 2 o 3 en una empresa. O sea, no tiene que ser uno solo. Sí, gracias. Bueno, perfecto. No, dime, dile. Sí. No, tú dime, es que le iba a decir a Inés que nos platicara un poquito de la junta de hoy en la noche. Sí, Inésita, a ver, platícanos la logística de la junta de la noche para hacer muchas ventas inquebrantables. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Felipe, buenos días a todos. Hola, excelente días. plática. La verdad es que nos enseñaste muchísimo a todos. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, les platico de la plática de la noche. Es para clientes y prospectos, ¿no? La idea es que sean pues personas que tengan un perfil de empresario, por supuesto, para poderles ofrecer esta póliza. Nos va a acompañar Felipe, es a las 7 de la noche y la idea es que me manden el número de invitados que van a estar. Recuerden que tenemos un cupo limitado de 100 personas y no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Una pregunta, Inés. ¿Tenemos un tiempo estimado para la presentación? La idea es que sea de 1 hora, Felipe. Perfecto. Perfecto, es lo que yo había calculado, incluyendo preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Sí, Felipe. Ok. Muy bien. Bueno, pues no habiendo más que decir, muchas gracias, Felipe, gracias, eres un maestro de los seguros y te vamos a pedir más pláticas para que no te entumas. Y pues muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos.
Y vamos a cerrar muchas ventas hoy en la tarde, como Stand Home, como Forever Living, como esos grupos que hacían sus reuniones. Qué bonito este negocio ahora, hacer reuniones desde home office, desde hacer reuniones así de a 100 personas. Antes juntábamos 10 gentes en una casa o 5, ahora podemos juntar hasta 100 gente o más. Entonces está padrísimo ahora los nuevos sistemas digitales de venta. Que la pasen muy bien. Gracias a todos. Gracias, Felipe. Un abrazote. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por su participación. Un abrazo, bonito día. Eso, nos vemos en la noche. Gracias, para cerrar Felipe. con broche de oro. Gracias, Felipe. Día Gracias, espectacular. muchas gracias. Gracias. El daño en el poste, pues, para fallecer de niño. Y te voy a preguntar